Muy buenas noches, mi nombre es Guillermo Tatiana Zapata, pertenezco al grupo 4. El tutor del componente práctico es el señor tutor Víctor Mauricio Sea. En este momento me dirijo a la sustentación de dicho componente. Entonces, en este momento estamos viendo las tablas eh, de la evapotranspiración de los diferentes meses, el almacenamiento y el déficit hídrico. Una de las preguntas relacionadas que nos hacen este componente es: indica los meses en los que hay almacenamiento y déficit hídrico. Según podemos observar, el almacenamiento el almacenamiento se acumula después de 150 todo exceso, todo ese exceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, noviembre y diciembre tienen un exceso o se manifiesta como infiltración o escurrimiento superficial. Para saber qué es el déficit hídrico, tenemos que tener en cuenta que el déficit hídrico no se acumula. Es decir, cuando el suelo llega a un contenido de agua de 0 milímetros, no puede seguir disminuyendo. Por ende, el déficit hídrico es en enero y febrero. El déficit hídrico es de -51 y -22. Segunda pregunta. Consulte los requerimientos hídricos del cultivo representativo en la región. Yo escogí entonces el cultivo de plátano, donde dice que es esencial que este cultivo contenga agua dentro de los periodos, dentro de todo el periodo del ciclo de vida de él, particularmente en el periodo de floración y en el periodo vegetativo. No hay suficiente información experimental que muestre si la distribución de las lluvias de la región donde se está plantando eh, sea una situación de déficit hídrico en exceso de agua. También la otra pregunta que nos hacen es analizar qué pasaría con las plantas y los periodos de déficit hídricos y de qué manera solventarían los aportes hídricos. Para tener en cuenta, las plantas sufren un estrés hídrico mediante, o sea, una de las principales causas del estrés hídrico es la modificación genética que pueden llegar a tener durante el proceso de crecimiento, que está relacionado con la producción de enzimas en la vía de síntesis de osmolitos, que los osmolitos son compuestos orgánicos de bajo peso molecular. También tenemos que tener en cuenta que el déficit también ocurre y el déficit por estrés hídrico ocurre también por proteínas con función protectora, enzimas antioxidantes, factores de transacción y de otros cultivos. También tenemos que tener en cuenta que, que en diferentes cultivos uno de los efectos hídricos que provoca es la disminución de potencial hídrico foliar, aumento de síntesis de ácidos básicos en las raíces, aumento de la concentración, aumento de la rigidez de las parcelas, aumento de temperatura de la hoja y disminución de la fotosíntesis neta. ¿Cómo podríamos solventar esto? Tendríamos que tener en cuenta antes de realizar un cultivo previamente la investigación de dicho sitio, no solo del suelo, sino también de la temperatura y la precipitación, ya que con estos dos factores podemos analizar en qué meses podrían haber posiblemente más almacenamiento y déficits hídricos. Y tendríamos más facilidad, digamos,
de poder tener una acción que preventiva a esto, ya que si, digamos, un ejemplo, digamos, en enero hay almacenamiento y déficit hídrico, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es un periodo largo de lluvias, entonces debemos mermarle la cantidad de agua que vamos a ir regándole a la planta para que así no tenga un estrés o un agobiamiento del mismo y pueda, ¿qué? No pueda tener un adecuado desarrollo, tanto en su crecimiento como en el fruto que va a dar. Muchas gracias.